Hola niños, muy buenos días. Para esta semana comenzaremos con la unidad número 2 correspondiente a la escultura. En esta actividad ustedes lo que deben hacer es analizar las distintas esculturas que tengo expuestas en esta presentación y la idea es que podamos ir comparando tanto la materialidad como la composición expresiva de cada una de estas. Durante esta diapositiva se van a encontrar con varias reseñas históricas en cada uno de los periodos de la escultura. Entonces ustedes en su cuaderno o croquera deben realizar un resumen con todo este detalle histórico, ¿ya? El análisis de la escultura ustedes lo tienen que realizar analizando todas las obras expuestas en la presentación. Este es uno de los primeros tipos de esculturas creado por el hombre, ¿ya? Está hecho principalmente por su materialidad compositiva con elementos naturales, tanto como la piedra, rocas, marfil, o sea, huesos de mamut, y con arcilla. Ya en las primeras épocas del hombre se rendía culto a la fertilidad femenina. Es por eso que en estas esculturas podemos observar rasgos más bien exaltados de la figura humana, de la figura más bien femenina, como bulto grande, abdomen abultado también y piernas gruesas, ¿ya? Para este tipo de construcción se utilizaban netamente materiales nobles, ¿ya? Para dar los pequeños detalles también usaban rocas. Aquí tenemos otro tipo de escultura que es el bajo relieve, que utilizaban para generar pequeños bocetos o dibujos en huesos u otros elementos blandos, ¿ya? Podemos ir analizando. En la primera imagen vemos la representación de dos animales, pero más bien con características simples. En esta segunda ya agregan texturas o más detalles, y aquí en la última podemos ver cómo hacen un tallado ya en hueso, dando la figura total del animal. Ya en la escultura neolítica, los seres primitivos ya conocían el uso de otro tipo de materiales. Aquí tenemos arcilla, y con la invención del fuego esto les permitió hacer la cocción de este tipo de vasijas. Ya en este tipo de escultura podemos observar que en las partes o en los bordes superiores hay bajos relieves con figuras geométricas, temáticas geométricas, y también sobre relieves, o sea, agregar a la base un poco más de material para generar también otro tipo de detalles. En nuestra zona, en nuestro país, también se encontraron vestigios o rastros de escultura alfabética. ¿Esto qué quiere decir? Que hacían vasijas o utensilios para el uso cotidiano, también con diseños o motivos geométricos y figuras antropomorfas. Avanzando a Mesopotamia, ya nos encontramos con otro tipo de escultura más elaborado. Aquí también representan figuras antropomorfas. ¿Qué quiere decir? Que hacían obras con motivo más bien humano, ¿ya? Aún en este periodo era bastante arcaico los materiales que utilizaban, pero a medida que fue desarrollándose esta cultura, fueron cambiando también los cánones o tipo de belleza. Aquí ya nos encontramos con una escultura con un poco más de detalles y con las formas de los rasgos faciales un poco más elaborados, ¿ya? Una de las características principales de la escultura en Mesopotamia es el uso de la frontalidad. La mayoría de las obras se muestran de un estado rígido, mirando siempre al frente. Y otro rasgo característico es que son más bien triangulares. ¿Qué quiere decir? Que se le daba mayor énfasis a la parte superior
haciéndolo más grande y abstrayendo detalles en la parte inferior, ¿ya? Avanzando en la cultura mesopotámica, ya encontramos una escultura ornamental que va aliado a la arquitectura. ¿Qué quiere decir? Que en los distintos edificios que ellos utilizaban de manera diaria, iban agregando detalles escultóricos para dar un poco más de belleza. Aquí nos encontramos ya con figuras zoomorfas. ¿Qué quiere decir? Que son características animales. También podemos observar sobrerelieves. Sobre el plano de la arquitectura se agregaban detalles para hacer la escultura. Otro rasgo característico era que los sobrerelieves narraban un episodio histórico dentro de la comunidad, ¿ya? Pero aún así se sigue manteniendo la frontalidad, o sea, siempre el protagonista mirando hacia adelante. Seguimos teniendo aún la triangularidad, dando la mayor cantidad de detalles en la parte superior y olvidando un poco los detalles inferiores. Aquí podemos observar el uso de otro tipo de material que no se había visualizado anteriormente, que es la aleación con metales. ¿Qué quiere decir? Que se realizaban como tipos de herrería para crear distintos tipos de esculturas o máscaras. También podemos observar el uso o incrustación de otros materiales para dar mayor detalle a la escultura. Ya en Egipto vamos avanzando un poco y cada vez se trabaja mejor lo que es la figura humana. Ya en el busto de Nefertitis podemos observar cómo se utilizan pigmentos para dar mayor detalle en las esculturas. Este tipo de esculturas era más bien de rito religioso, donde representaban a los faraones o gente de la nobleza para poder hacer paso a la vida después de la muerte. Ya por eso se trabaja más en los detalles faciales, en los rostros, para que así se asemejen mucho más al difunto. Otra característica es la simetría dentro de la escultura. ¿Qué quiere decir? Que si trazamos una línea vertical dividiendo la escultura en dos, nos encontramos que las dos partes son prácticamente iguales, o sea que son simétricas. ¿Ya? Se utiliza también distintos tipos de materiales, tanto como el tallado en piedra caliza, arcilla o modelaje, y también el trabajo en bronce. Otra característica es que se encuentran bajos relieves con información o jeroglifos en la mayoría de las obras. Como les comentaba, este es un tipo de escultura más bien religiosa o funeraria. En el sarcófago de Tutankamón ya podemos analizar el uso de metales preciosos también, como el oro. Y como les decía, si uno hace una línea en vertical, nos encontramos con que las dos partes son prácticamente iguales. ¿Ya? Aquí tenemos un detalle de los jeroglifos que se utilizaban también o se tallaban dentro de los sarcófagos. Acá tenemos este tipo de vasijas en donde tallaban o representaban a las distintas deidades que ellos creían. Ya tenemos que tener en cuenta que era una religión politeísta. Esto se utilizaba para conservar o guardar todos los órganos internos que le extraían a las momias. Avanzando en Egipto y sus distintos tipos de imperios, ya nos encontramos con una escultura ornamental. ¿Qué quiere decir? Que se utilizaba para decorar las fachadas de los distintos templos o pirámides. Este tipo de escultura es más bien característico por su tamaño. ¿Qué quiere decir? Que son esculturas colosales o gigantes. Aquí podemos comparar
la entrada de la ciudad de Luxor con la proporción del ser humano actual. ¿Ven? Podemos darnos cuenta de la magnitud de este tipo de esculturas. Seguimos manteniendo la rigidez en la figura y también la simetría en cada una de estas. El tipo de material de construcción nos permite también poder hacer una obra que sea más duradera y que perdure con el paso de los años. Ya avanzando en Grecia, podemos ver tres tipos de periodos en la escultura. Ya tenemos la época arcaica, en donde se representaban deidades o personajes importantes dentro de la comunidad. ¿Ya? En la mayoría eran deportistas, y también podemos observar que se utilizaba la simetría en la arquitectura. Era más bien una representación rígida de las características humanas, sin tanto movimiento y tampoco teniendo presente lo que son las proporciones del cuerpo humano. A medida que avanzamos a la época clásica, ya se presenta la movilidad o representamos el movimiento en la figura humana. También nos permite el uso de detalles más elaborados. Este tipo de escultura por lo general se hacía en rocas de mármol o bloques de piedra caliza, y utilizando martillo y cincel se iban dando todos los detalles. Ya podemos observar que la representación física es más acabada, manteniendo las proporciones del cuerpo humano. Y llegando al último periodo helenístico, ya vemos la teatralidad dentro de la escultura, en donde se muestran o representan figuras con mayor movimiento, mayor cantidad de detalles, como pueden ver aquí, en donde se trabaja todo lo que es el ropaje, dando el tipo de textura de las ropas, observando características faciales mucho más detalladas y siempre manteniendo la horizontalidad. Ustedes